buenas tardes. Nos encontramos con la doctora Yeri Gloria Ramón Ruffner. Ella es la rectora del Bicentenario. Estamos también desde San Marcos, la decana de América, canal web de culturas, con su programa Pensadores Peruanos. Este programa presenta a los estudiosos y académicos sanmarquinos de las 5 grandes áreas del conocimiento que imparte la Universidad de San Marcos, quienes con su producción científica, su trayectoria académica y publicaciones nos hacen conocer la vasta y rica formación social peruana. Los resultados de sus estudios e investigaciones han contribuido al desarrollo de la ciencia, la tecnología y las humanidades. Han dejado huellas en las generaciones de hoy y que están vigentes con sus aplicaciones que de ellas se realizan. También están con nosotros las autoridades de esta vieja casa de estudios. Damos la bienvenida a la doctora Yeri Gloria Ramón Ruffner de Vega. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Bernardino. Qué gusto de saludarle y de estar, como usted ya lo ha dicho, en el rectorado de la emblemática, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América, la universidad de todos los pueblos, de todas las sangres y del Perú profundo. Bien, doctora. Bueno, alguna referencia de la doctora Yeri Ramón. Ella nació en la comunidad campesina de San Miguel de Pumacoto, en la provincia de Canta. Ella es doctora en contabilidad por la Universidad Inca Garcilaso La Vega. Es magíster en contabilidad con mención en auditor por la Universidad de San Marcos. También es magíster en administración con mención en anticorrupción. También es contador público colegiado y es abogado por la Universidad de San Marcos. Entre sus acreditaciones podemos mencionar ex socio principal de la Sociedad de Auditoría Yeri Ramón Asociados, auditor independiente asociado al Colegio de Contadores Públicos de Lima, también auditor tributario inscrita en el Colegio de Contadores Públicos de Lima, perito contable judicial, conciliador extrajudicial, árbitro de la Cámara Peruana de Construcción, con una experiencia larga en la docencia y administración. Además, ella ha sido vicepresidente de la región andina de la UDUAL C. También profesor honoris causa por la Universidad Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco. También ha sido es paz presidenta de la Convención de Peritos a nivel nacional. También ha sido restauradora de los derechos de los peritos profesionales de todos los colegios profesionales en el 2001. También directora del posgrado de la Facultad de Ciencias Contables y fue también vicepresidenta de la región andina de la Asociación de Ciencias Contables de América Latina. Ha sido directora administrativa y académica de la Facultad de Ciencias Contables de San Marcos. Con una experiencia en el área contable muy vasta, ¿no? En auditorías en el sector público y privado, en el lavado de activos y otros. Como perito ha realizado una serie de auditorías y trabajos tanto para el sector público como privado. Tiene reconocimientos y distinciones como investigadora en investigaciones científicas premiada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es paz presidente del Comité de Peritos Contables Judiciales, así como también ha sido huésped ilustre otorgado por las municipalidades de Trujillo y Tumbes. La doctora Yeri Ramón se ha convertido en la primera rectora electa en la historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la más antigua de América, fundada en 1551.
Por eso es la Universidad Real, Pontificia, Mayor y Nacional. Bueno, la doctora Yeri, además de ser contadora, también es abogada. Ha sido elegida para ocupar el cargo de rector durante el periodo 2021 al 2026. Consiguió 1.304 votos de los docentes y 11.078 de los estudiantes de San Marcos. Bien, pues, doctora, sea usted bienvenida. Lo recibimos con mucha alegría. Muchas gracias, doctor Bernardino, y un gusto de saludarle y de encontrarme acá en la casona de San Marcos, esta casa emblemática que tiene muchos recuerdos históricos, donde también en esta sala despachaba Luis Alberto Sánchez, y como todo el mundo sabe, San Marcos, la decana de América, es la universidad de todos los pueblos, de todas las sangres del Perú profundo, y también de puertas abiertas, donde el que llega va a sentir que le reciben con los brazos abiertos. Doctora, usted al ser elegida en estos, después de pasar 470 años de existencia de San Marcos, ¿qué sintió usted al ser elegida y reconocida como tal? Bueno, realmente me sentía tan emocionada. Al comienzo no podía creerlo, que una mujer pudiera llegar por primera vez al rectorado, compitiendo con seis candidatos más, que como usted recordará fue una campaña muy dura, que incluso se aliaron 6 candidatos en contra de mi persona, pero siempre voy a hablar de la voluntad divina. Que hagan lo que hagan, cuando Dios decide quién llega al poder, Él es el que nos pone en el camino. Y esto para mí es muy reconfortante, porque yo me siento orgullosa primero de ser sanmarquina de corazón, con convicción, y de cumplir mis ideales, mis sueños también, porque soñé en algún momento llegar a ser rectora, pero lo veía muy lejano. Y ahora que ya es una realidad, realmente no me queda más que el compromiso de trabajar arduamente por la decana de América, por los 3 estamentos, docentes, alumnos, trabajadores, porque ese es un compromiso muy importante, ¿no? Y creo que ser la rectora de San Marcos es un honor, es un privilegio. Esto es lo que me enorgullece hoy día y me hace sentir que como provinciana pude llegar a vencer todas las barreras que muchos utilizan el pretexto de ser provinciano para que se pongan las limitaciones del caso, que no es el mío también. Doctora, se dice que San Marcos es el Perú. ¿Cómo ve usted esa situación? Bueno, eso es cierto. Lo que ocurre en San Marcos ocurre en el Perú. Como usted le comentaba, es la única universidad donde se pueden presentar tantos candidatos con diferentes ideologías políticas, donde se puede ver incluso las protestas, donde se puede ver los reclamos sindicales, donde se puede ver también los cambios estructurales para buscando una educación de calidad, y donde se sueña más allá del horizonte, así como soñamos todos los peruanos que algún día el país cambie. Igual se sueña en San Marcos, y cuando uno es alumno lo ve pues, como un imposible, y ve que hay brechas sociales que no se pueden romper, y creo que eso también se ve en el país, ¿no? Que cuando llega un gobierno de turno, el gobierno de turno se siente que su poder es sentarse en 4 paredes a nivel nacional, y también se veía en San Marcos. Yo he cambiado esta forma de ver a San Marcos, porque hoy día tenemos que entender que el que es elegido como autoridad tiene que salir a conocer a las bases, tiene que preocuparse por ellas, y no solamente las bases, porque San Marcos tiene que ver todo el contexto del país. Todo el contexto, hablamos
la parte educativa, la parte social, la parte humanística, la parte de la salud. Y es por eso que hoy día estamos luchando en romper esas barreras, esas inequidades también, ¿no? Doctora, en esa misma línea que usted nos está refiriendo, se ha podido ver que usted tiene un programa de descentralización de San Marcos, que continúa lo que antes se ha hecho también. Por ejemplo, la creación de los Civita, ¿no? San Marcos tiene, digamos, estas estaciones en Iquitos, en Pucallpa, en Huancayo, en Maranganí y en el Fundo del Taro, que está en Huaral, ¿no? Pero también observamos que usted está impulsando estos programas que anteriormente buscábamos con este otro que se llamaba San Marcos Mirando al Perú. Pero en este caso usted ha hecho algunos convenios, por ejemplo, con los gobiernos regionales de Ucayali, me parece también en este caso Lima Provincias, como en Ollón también, ¿no? Y así Huaral también. Entonces, ¿qué nivel de realización de estos convenios se ha logrado hasta la fecha, doctora? Bueno, en primer lugar es cierto que antes se decía San Marcos mirando al Perú. Yo creo que nosotros ahora decimos San Marcos saliendo a conocer todo el Perú. Y saliendo para poder romper esas barreras de limitación que tienen la gente del pueblo, de los sitios más alejados, de poder llegar a San Marcos a cumplir un sueño. Y en esa línea de ideas es que San Marcos está saliendo a Villarrica, está saliendo a Ollón, está saliendo a Chilca, que ya son realidades, está saliendo a Guarmey, a Huaral, y próximamente saldremos a Huancayo también con la filial. Estamos soñando, pensamos que el año 2024 se tiene que construir ahí una filial, y a Ucayali, Iquitos, porque tenemos que llegar a los sitios más alejados donde no hay una educación de calidad que garantice también romper esa barrera de injusticia social, donde no puedan llegar o acceder a una universidad pública. Buscaremos los profesores que nos ayuden a romper estas barreras, que también hablen las lenguas aborígenes para poder llegar a todas las comunidades de la selva. Yo creo que los aguajún, los shipibo-coningos y todas las comunidades, ¿no? Entonces, estamos saliendo no solamente para llevar las clases de las especialidades que queremos nosotros lucirnos, no, estamos llevando especialidades que cumplan un rol social, y de acuerdo a la necesidad y al estudio también qué especialidades requiere cada comunidad para poder desarrollarse y para que sus estudiantes que estén ahí hagan lo humanamente posible para que una vez titulados continúen con ese desarrollo que estamos buscando en el país, ¿no? Doctora, usted decía en su programa cuando postuló a la universidad que iba a refundar San Marcos. ¿Qué acciones se ha realizado en esa dirección? Bueno, hay muchas acciones que se están haciendo. Dentro de una de ellas de refundar San Marcos es esta visión global del país. Es esta visión de ver a la educación, no solamente a la universitaria, porque creo que el peor error de una universidad como San Marcos, que se dice que es San Marcos es el Perú, podemos mirar solamente la educación universitaria. Hoy debemos replantear leyes también para la educación inicial, básica y regular. Se sueña con que el país, el gobernante que llegue de turno tiene que tener una mirada más social, más humana, y enfocarse incluso a lo que nosotros llamamos a las semillas, a los niños de 6 meses a 5 años, que son los niños que más sufren, porque estos niños se encuentran prácticamente abandonados al cuidado del tío, la tía, el abuelo, el vecino, y son los más vulnerables. Y luego tenerlos a ellos de 8 de la mañana a 5 de la tarde con desayuno, almuerzo y lunch. Yo creo que eso sería lo mejor que le pueda pasar a estos niños en todos los pueblos, en todo el país, pero también eso requiere de un presupuesto, pero tenemos que hacerle llegar la iniciativa al gobierno y al Congreso. Luego hablar también de primaria de la misma manera, tenerle de 8 a 5 de la tarde, y secundaria.
Si nosotros queremos cambiar al país con esta forma de ver a una juventud soñadora, con principios, con valores, bien formados, bien educados, tenemos que entender que la educación es vital. Un país sin educación no va a llegar al desarrollo. Veamos a China, veamos a Japón, veamos a Corea, cómo es que estos países han surgido, porque su primer impulso ha sido la educación inicial, primaria, secundaria y luego para llegar a la universitaria. Y ahí es donde también estamos soñando, porque hoy día estamos teniendo una mirada más panorámica en función de desarrollo del país. Por eso que hablamos de refundar San Marcos. No podemos seguir con las carreras tradicionales. San Marcos tiene que salir con nuevas carreras, soñando de que de acá 4, 5, 6 años nosotros como San Marcos participe hoy día en alianzas incluso con la Marina, que antes no se podía soñar, en hacer una escuela de Marina Mercante, de construir barcos, o también con la Escuela de Ingeniería del Ejército para construir trenes, porque ellos tienen las herramientas más importantes, que es tecnología de punta, y tienen donde podamos practicar. Porque ¿qué haría yo creando una escuela de Marina Mercante para construcción de barcos si no tengo los barcos, si no tengo el mar? Entonces sería un absurdo. Y estamos creando 6, 7 escuelas más con una visión de futuro, ¿no? Y refundar San Marcos implica también hacer que la gente tenga otra mirada, otro concepto de San Marcos. No solamente por ser la antigua, la decana de América, sino por cumplir el rol para el cual fue creada. Creo que cuando Carlos V dijo, bueno, vamos a crear la Universidad de Granada primero y luego a San Marcos, tuvo una visión de futuro. ¿Qué esperábamos de esta juventud? ¿Qué esperábamos de este nuevo mundo? Porque así se denominaba América Latina. Y por eso es que llega a Perú, manda la Real Cédula Papal y sacan toda la Constitución de San Marcos, porque veía que el Perú realmente era un país tan rico, tan generoso y también que bendecido por Dios, porque tenemos de todo. Y entonces en esa idea de ver lo que tuvieron los visionarios en crear San Marcos, es que hoy día tenemos que replantear también cómo se debe mirar al país desde adentro, desde San Marcos, y cómo también los profesionales tienen que tener una mirada no solamente para el desarrollo del país, sino también formar hoy día los estudiantes para el mundo, para romper esas barreras, esas fronteras que nos dividen. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Doctora, viendo otro aspecto de la gestión que usted viene realizando, usted ha defendido, digamos, con todos los argumentos posibles, a la autonomía universitaria. Y claro, hubo un sector importante que señalaba que su acción era, digamos, una acción que fomentaba la contrarreforma universitaria y en la educación. ¿Cómo va ese asunto de la defensa de la autonomía universitaria? Bueno, yo debo decir que me siento satisfecha, no completamente, porque todavía nos falta una etapa difícil. Miren, cuando nosotros hablamos de la autonomía hay que ver qué tipo de autonomía estamos buscando. Cuando yo asumí el rectorado, en principio yo llevé una plataforma de gobierno, un plan de gobierno, que fue también aprobado por la Asamblea Universitaria. Y dentro de ese plan de gobierno había que presentar los proyectos de ley primero para continuar con el bachillerato automático, la creación de filiales, la incorporación de los mayores de 75 años, la autonomía universitaria y una serie de leyes. Y en esa línea de ideas es que yo he defendido cada uno de los puntos y he cumplido también mi programa de gobierno a 2 años, yo he cumplido 100%. Claro que la autonomía, me enfrenté con un grupo muy radical y yo no entendía el por qué ellos se sentían afectados cuando esta autonomía nos daba la potestad de crear nuevas escuelas, nuevas maestrías, nuevas facultades, con una visión de futuro. No lo entendía, hasta que sí, pues, cuando uno llega a ser gobernante de una institución tan importante como San Marcos, también me puse a investigar el porqué.
Este grupo que era oposición y sigue siendo oposición, porque hay un ataque muy fuerte, inicialmente creo que hasta las mismas autoridades de San Marcos no creían y no levantaban ni el dedo meñique para defenderme, muchos no levantaban ni el dedo meñique para defenderme. Hice una autodefensa propia de esta autonomía y de mi persona. Entonces, cuando yo empecé a investigar, efectivamente hablamos de la década del año 90, ya a finales del gobierno de Fujimori, cuando se van entrando con las nuevas reformas educativas. Luego llega el problema del gobierno transitorio de Valentín Paniagua, donde también este grupo político se inserta con un apoyo a Valentín Paniagua, y posiblemente él, como un demócrata, no se dio cuenta a qué asesores se estaba poniendo. Y bueno, viene el gobierno de Toledo, la esposa que se sentía ensalzada por todo este grupo político, siguió adelante, pero nadie se percataba que la currícula de los estudiantes de inicial, primaria y secundaria iban cambiando. Y lo mismo en el contenido temático, ¿no? Si nosotros hablábamos de una historia del Perú tradicional, donde me hablaban de Manco Cápac, Mamagocleo, esa historia prácticamente desapareció. Los cursos básicos de educación cívica, educación familiar, religión, bajaron el nivel. Historia del Perú, geografía, de ser el libro gordo de Petete, se convierte en un cuadernillo que no pasaban de 100 páginas, donde claro, con esta concepción de modernidad, me quitan la identidad nacional, la identidad del país. Porque si yo no conozco mis límites de mis departamentos, de mis provincias, de mis pueblos, ¿qué defiendo? Si yo no conozco cuáles son los valores patrios, los símbolos patrios o mis valores como familia, ¿qué defiendo? Por eso es que se fue perdiendo la institucionalidad, el amor a la patria, el amor a las instituciones, el amor a la familia, y se va rompiendo esos esquemas de los valores también que tradicionalmente nos daban en el hogar. Hoy no se le puede tocar a un niño y no es malo simplemente llamarle la atención de manera adecuada, pero si yo le llamo en voz alta también el padre se molesta. O sea, todos estos esquemas de modernidad nos llevaron a un estructuralismo totalmente diferente. Entonces, y lo mismo la educación universitaria, porque ya pues en la universidad todo el mundo reclama derechos, mi pertenencia, mi derecho, pero nadie se pone a pensar que así como yo exijo mis derechos, también tengo obligaciones, y si no cumplo con mis obligaciones, ¿cómo exijo derechos? Entonces, cuando yo entendí lo que habían hecho, he salido a defender y seguiré defendiendo a capa y espada esta educación, esta autonomía universitaria, y más adelante la educación inicial, primaria y secundaria, porque creo que el país no se merece tener lo que tiene ahora. Las currículas tienen que cambiar, los programas tienen que cambiar, los contenidos tienen que cambiar, y la forma de ver al país también tiene que cambiar. Nosotros somos un país muy rico en minerales, en productos naturales, también en contenido humano. Somos muy querendones los peruanos. ¿Pero qué tenemos ahora? Ahora tenemos una invasión extranjera, que algún gobierno también le legalizó. Todos los días vemos muerte, ya no hay respeto en las familias, los padres modernos. Es cierto que la tecnología es muy importante, pero la modernización también nos ha llevado a romper esos vínculos familiares. Los padres de hoy día están con su teléfono, sentado frente al hijo, el hijo está frente al padre con su teléfono, no hay comunicación, no hay vínculos familiares, y cada día vemos más muerte, más lesión a los niños, más perjuicio a la educación, menos presupuesto para la educación. Las universidades públicas hoy día nos dan lo que en parte, porque al final nosotros ponemos el 45% del presupuesto, que son recursos directamente recaudados para poder ser universidad pública. Mientras que las privadas, porque hay que tocar a las privadas, ellas cobran una pensión,
pero aparte se llevan beca 18, que son recursos del Estado también. Y se llevan para los primeros puestos, supuestamente. Cuando esos primeros puestos, ¿a dónde deberían venir? A las universidades públicas con un presupuesto adecuado y quedarse en cada uno de sus lugares. Miren cómo se ha desvirtuado la educación. O sea, ahora el Estado subvenciona a las privadas en lugar de darle a las públicas. Entonces, claro que me van a odiar y posiblemente después de esta entrevista me odien más, pero creo que acá hay cuestiones de principio muy sólidas que todo el país debe enterarse qué es lo que nos pasa. ¿Qué nos pasa como universidades públicas? ¿Qué nos pasa como universidades privadas? ¿Por qué ese odio tan repentino hacia la rectora de San Marcos, a la que incluso la han denominado la rectora del mal? Pero bueno, todo tiene su pro y su contra, porque ahora quienes más están usufructuando esta autonomía son las privadas, ¿no? Entonces, como por un lado decía, está en contra de la autonomía y ahorita son las privadas las que más están creando maestrías, especialidades, facultades de medicina, frente a las públicas, y el mercantilismo nos gana porque, claro, yo puedo tener 3.000 estudiantes de medicina, a 3.000 soles cada uno, yo tengo un presupuesto de 9 millones, pero yo no sé si le estoy formando bien o mal, ¿no? Entonces los conceptos de la educación se han desvirtuado. Eso es lo que se ve ahora, ¿no? Entonces, realmente yo a veces tengo sentimientos encontrados también, porque me pregunto qué hemos hecho como sociedad en el país. ¿Qué errores hemos cometido? Cuando siempre hemos debido estar nosotros, universidad pública, empresa privada, instituciones públicas de las cuales somos el aliado más importante, y que ellas deberían pedir incluso a los estudiantes de las públicas para que sean los practicantes, para que sean los aportantes del cambio, porque quien llega a una universidad pública sabe lo que es tierra, naturaleza, pobreza, inequidad. Pero eso no se da en las instituciones públicas. Eso no ocurre todavía. Esperemos que de acá pronto eso cambie, ¿no? Usted ha tocado varios puntos, doctora, de interés nacional. Por ejemplo, hablaba usted de la educación y cómo ha cambiado a partir de los años 90 del siglo pasado, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que la Facultad de Educación tenía una especialidad que era Filosofía y Ciencias Sociales. Los profesores se preparaban para enseñar filosofía, lógica, psicología, economía política. Ahora, ninguno de esos cursos se dicta en la secundaria, ¿no? Lo han todos aglutinado como ciencias sociales, así como usted contaba con historia, ¿no? Y eso, por ejemplo, no permite que los jóvenes, los alumnos, comiencen a pensar, a reflexionar. El conocer la economía política del país es tan importante, ¿no? Ahora, todo eso lo han quitado, y también las especialidades de ciencias sociales en la Facultad de Educación en San Marcos, seguramente en otras universidades, desaparecen, ¿no? Eso se viene dando, ¿no? Igual sucede con las otras asignaturas, que ha bajado totalmente el nivel de enseñanza en la educación básica. Usted ha tocado eso, me parece muy, muy interesante. Claro, efectivamente, ¿no? Miren, nosotros teníamos una noción de una historia del Perú completa, desde incluso cómo nace el imperio incaico, cómo va evolucionando la colonia, la república, cómo geografía podíamos tener nuestros departamentos con sus pueblos, sus provincias, sus límites, cómo en filosofía nosotros podíamos razonar, pensar, cómo en religión también, cómo en educación familiar podíamos hacer tareas vinculantes a esta labor, y cómo también nos enseñaban no solamente los cursos de literatura, lectura literaria, nos enseñaban estos cursos. O sea, nosotros éramos prácticamente todistas porque aprendíamos de todo. Y educación física. Yo recuerdo haber estudiado en María Parado de Bellido, al colegio al quien debo mucho. Yo practicaba esgrima, salto alto, jabalina. Entonces eran cosas muy especiales, pero que nos ayudaban al desarrollo de la juventud, ¿no? Hoy día usted va a un colegio y tiene un profesor de educación física para cada cosa. Antes el profesor de educación física llevaba todo, ¿no? Y también nosotros aprendíamos mucho, aprendíamos repostería, aprendíamos costura,
Hoy día ya no hay nada, tejido. Todas esas cosas nos enseñaban en el colegio, en primaria y en secundaria también nos reforzábamos y nos repotenciábamos. Y no habían tantas academias porque teníamos una formación integral más completa y muchos de nosotros somos varios hermanos, ¿cómo nos preparábamos para entrar a la universidad? En una biblioteca. Vivíamos ahí en la calle 3, de Mancae, del RIMAC, y estaba la biblioteca enfrente. Entonces estudiábamos el colegio hasta tal hora y de ahí subíamos a la biblioteca a leer, a repasar los libros, si no lo teníamos en casa, o los libros de los hermanos que habían pasado, lo utilizábamos. Esta forma de ver la educación nos ha trastocado a todos, y seguirá trastocando si no se entiende lo que buscamos como país, ¿no? Creo que China, Japón, Corea, primero, si no conocen su cultura, si no estudian en forma integral lo que ellos buscan para el desarrollo como países, e incluso China para convertirse en una primera potencia, no habremos entendido. Por eso que ustedes ven el nacionalismo de los chinos, de los coreanos, de los japoneses, de los chilenos también. Nosotros, no, si vamos al extranjero y te encuentras con un peruano, el peruano trata de pasar desapercibido, ¿no? Cuando nosotros debemos sacar adelante nuestro chullo, nuestro punche, nuestro guayno, nuestra música auténtica, folclórica, y decir, pues somos peruanos, ¿no? Esas cosas de identidad se van perdiendo en el tiempo, ¿no? Efectivamente, eso es lo que está pasando, se va perdiendo nuestra identidad, pero parece que también son por los programas que vienen de afuera. Por ejemplo, observamos que los medios masivos, ¿no?, de comunicación, sea la televisión, como los periódicos concentrados hoy en lo que llaman el kiosco del comercio, ¿no?, y así otros medios en general, casi siempre no transmiten lo que deben transmitir para acrecentar la identidad nacional. Pero asimismo, casi siempre estos medios están muy activos para hablar contra San Marcos, para denigrar lo que se hace en San Marcos. Atacan no solamente a la universidad pública en general, sino concentran en San Marcos. ¿A qué cree usted que se debe a eso, doctora? Bueno, yo debo entender, miren, San Marcos es la referente y le duela a quien le duela, San Marcos no ha perdido la calidad académica, no ha perdido la calidad investigativa, la calidad social, por eso que hace sus trabajos de responsabilidad social con todos los pueblos, llega a los sitios más recónditos y de repente eso les choca pues a algún grupo, ¿no? Yo sí he visto que la prensa me ataca y yo creo que me he vuelto más famosa que Magali Medina, que una artista, sin ser artista, porque no busco ser artista, sin ser política de la política que está como buscando una campaña para llegar a ser gobernante o otra cosa, ¿no? Yo soy una académica que sí tengo la sangre política porque así me formé en San Marcos, pero de un nivel de visión de educación, ¿no? Entonces, cuando yo veo cómo me atacan, yo digo, ¿pero por qué me tocan? Si yo no les he hecho nada, yo no he atacado a nadie, yo no he ofendido a nadie, la prensa ve un error y sale y me ataca. No entiende que San Marcos no soy solo yo, son estudiantes, son trabajadores, son docentes y yo soy la representante de San Marcos. Pero me atacan. Si cierro la universidad para prever cualquier problema que pueda, cualquier contingencia que pueda dañar a San Marcos, me atacan. Si yo dejara abierta la puerta y ocurre lo que hemos visto que ha pasado en diciembre, también me van a atacar. Entonces, ¿cómo entender a la prensa, a la sociedad, cómo te juzga? Yo debería agradecer a la juventud, porque la gran parte de la juventud, de los estudiantes sanmarquinos, me apoyan. Son una minoría los que no me apoyan. Y también docentes, porque, miren, no ha habido una cosa que yo ofrezca y no cumpla. Hoy tenemos una clínica con sus camas que están listas para emergencia, tenemos una planta de oxígeno, he defendido a los profesores de esta
incluso de esta resolución que le sacó SUNEDU para degradarle, para quitarle su plata. O sea, y defiendo a cada uno, a cada sanmarquino. Y cuando defiendo a cada sanmarquino estoy defendiendo a cada representante del país, porque en San Marcos se concentran de todos los pueblos. Hay docentes de todos los departamentos, de Puno, de Arequipa, de todo el país. Pero no, pues, ellos no ven esa parte buena que se hace, sino están buscando la parte negativa. Ahora, ¿por qué me atacan? Porque realmente también yo entiendo que debe haber alguien que aporte o que pague para que me tiren prensa, porque miren, yo le voy a decir, cuando estaba defendiendo la autonomía yo busqué prensa, y cuando vi cuánto me cobraban, decía, ¿tan caro? No puede ser. ¿Por qué? Porque yo no voy a pagar pues, para que me defiendan lo que yo estoy diciendo con justicia, lo que yo creo que debe ser. Entonces, ningún periódico puede sacar una noticia si no asume un costo. ¿Quién cubre ese costo? ¿Quién asume esos costos? Porque para sacarte en página entera es un costo muy alto. Si no, pregunten ustedes a todos los periódicos. Y a mí me han dedicado páginas enteras como rectora y como mujer. Y ahí también va. Miren, nosotros tenemos un Ministerio de la Mujer. Me han dado como en tómbola de cuy. O sea, por todo sitio me han atacado. El Ministerio de la Mujer, mutis. Las ONGs que defienden a la mujer tampoco han salido a defender. Entonces yo digo, oye, pero ¿cuál es el fin de estas instituciones que deben defender a la mujer? Porque me han atacado de todo y me han sacado avisos publicitarios insultándome de todo. Nadie ha dicho nada. Los canales de televisión también me han dicho, y muchos hombres de los canales de televisión. Bueno, un día alguien me dijo que había dicho, sí, pues porque hay que ser valientes para mantener nuestras posiciones. Y me han dicho de todo, ¿no? Pero si yo fuera hombre, yo me podría pensar, oye, pero mi madre puede estar en el otro lado, ¿no? ¿Y qué pasaría si a mi madre le hacen eso? O porque al final, miren, yo voy a decirle algo, doctor Bernardino, a mí ya nada me puede afectar, nada. Ni la muerte, y eso lo repito frecuentemente, porque creo que cuando uno actúa bien, tiene que estar tranquila con su conciencia. Yo estoy tranquila con mi conciencia, con cada cosa que haga en beneficio de la educación, de los estudiantes, de San Marcos, y me moriría si yo haría algo en contra de San Marcos. Creo que eso es muy importante. Lo que sí me afecta cuando me tocan, porque yo tengo una familia detrás. Y posiblemente ellos no me digan lo que sienten, pero yo sí me pongo también en lo que hubiera ocurrido si a mi padre le hubiera tocado o a mi madre le hubieran tocado esas sensibilidades, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad injusta. La prensa, las mismas mujeres de la prensa me atacan, cuando ellas deberían ser las aliadas más importantes de esto. Porque soy mujer, soy la primera mujer rectora, en 470 años llegué a ser la mujer rectora, de haber roto un paradigma tradicional y haber hecho un esfuerzo para llegar, porque no fue fácil. Quien me ha visto mi proceso electoral no ha sido fácil. Pelear contra 6 candidatos, los cuales se pusieron de acuerdo para incluso ir en contra de mi campaña, fue atroz. Las páginas enteras de los periódicos que me atacaban, ¿no? Entonces, para mí no fue fácil. Pero si ya llegué y me senté, yo pensé tener pues aliadas a todas las mujeres de la prensa, no para que me alaben, sino para que vayan viendo qué hacía en la universidad. Pero no, yo he recibido ataques y ataques y ataques durante estos 2 años. El día 26 de julio cumplí 2 años. Pero yo debo decir así, no me siento mal, me siento satisfecha porque creo que ahora puedo decir, orgullosa de ser la rectora de San Marcos, ¿qué he hecho? Mire, he modernizado una vivienda universitaria, les he dado a los chicos lo que ellos no tenían. Hoy ustedes pueden ir y pueden ver que los chicos tienen lavadora, secadora, colchones nuevos, ropa de cama nueva, o sea, trabajando en función de lo que se quiere. Claro que a veces no podemos dar todo de un solo golpe porque es presupuesto, todo es presupuesto. Pero sí creo que mi compromiso que se ha hecho va más allá de eso.
y yo no tengo hora de descanso. Yo trabajo, unos dicen 7 por 7, ¿no? Yo trabajo más de los 7 por 7 y trabajo más de 24. Casi no hay tiempo para dormir, para descansar. Ayer hemos estado trabajando todo el día, hoy también desde muy temprano, yo despacho desde las 7 de la mañana, y porque ese es el compromiso que yo asumí. Eso es, pero sí le pediría a la prensa que sea más consecuente, porque la prensa también tiene que buscar el desarrollo del país. La prensa sensacionalista, porque ¿qué vemos en la televisión? Miren, no hay nada productivo, todos los días más muertes, asesinatos, mujeres vulneradas, asesinadas. No hay un día que no veamos esas noticias que nos asustan y nos espantan, pero me gustaría que dentro de esos noticieros se pasara un programa cultural, por ejemplo, de 10 minutos, para que la gente que está viendo en todo el país, porque si todo el mundo busca noticias, se culturice y vea también qué se debe mejorar en el país o qué tengo yo en el país, en la costa, en la sierra y en la selva. Yo creo que eso es importante, eso es una sugerencia, ¿no? Y que cada periodista también haga ese comentario. Miren lo del país, cómo crecemos, cómo evaluamos, cómo la gente del pueblo, la gente de abajo, se esmera por ganarse un pan diario para su familia. Eso no lo dice la prensa, ¿no? Una que otra vez te pasan las ollas comunes, pero el esfuerzo del pueblo es muy grande para sostenerse, y esa es la riqueza que tiene el peruano, de nacer de abajo, hacerse de abajo y llegar a ser mejores cada día. Eso es lo que veo. Doctora, está gobernando en momentos difíciles que vive el país. ¿Cómo afectó esta pandemia del COVID-19 a la universidad? Bueno, en realidad a San Marcos le afectó muy fuerte, ¿no? Cuando yo decido, yo era decana, yo he sido decana 2 veces en la Facultad de Ciencias Contables y con un voto mayoritario. En el año yo he sido 2013, 2016, por eso que cuando hablamos de la reforma y la contrarreforma, cuando salió la ley 30-220, no voy a olvidarme nunca. Creo que muchos llorábamos por la forma como le sacaron a los profesores mayores de 70 años cuando estaban en todo el esplendor de dar más de sí, su experiencia, su sapiencia, sus conocimientos a favor de la juventud. Llorábamos, éramos 7 mujeres decanas y llorábamos desconsoladamente porque veíamos cómo se estaba destrozando la universidad peruana. Y bueno, luego vimos también cómo entró en vigencia esta ley que se dice de la reforma, pero yo diría que esa fue la verdadera recontra-reforma, que hizo mucho daño a la educación, ¿no? Y luego, cuando yo postulo nuevamente en el año 2020, salgo electa decana, justamente en una conversación con un grupo de profesionales, y veíamos cómo morían diariamente los profesores, los alumnos, los trabajadores, y la indolencia de las autoridades en San Marcos. Yo decía, ¿cómo puede ser? Si San Marcos nunca ha sido así. San Marcos siempre ha cumplido su rol de responsabilidad social, de bienestar social, de apoyar a su gente. ¿Por qué no apoyan? Porque no había oxígeno, la clínica estaba cerrada prácticamente, no había quien le dé algo para que ese trabajador, ese profesor pueda ser socorrido. Y por eso postulo también. Entonces, pero después de eso, hemos visto que el daño que se había causado era tremendo, porque cuando yo entro al rectorado, estamos hablando 2020-2021, San Marcos parecía que había pasado un huracán, que había arrasado con todo, las aulas llenas de tierra, los jardines muertos, las plantas muertas, los laboratorios abandonados a su suerte. Y bueno, es que la pandemia nos tuvo en cuarentena, pero creo que se debió implementar un plan de contingencia, no se implementó el plan de contingencia. Y eso lo hemos visto cómo nos afectó. No podíamos llegar a la presencialidad
tan fácilmente. Ocurrió de que para llegar a la presencialidad, pues incluso para tomar el primer examen de admisión tuvimos que hacer malabares, tuvimos que tomar en el estadio porque no había plata en ese momento para poder resolver la crisis de presupuesto en mantener todas las aulas tan rápido. Y fue un éxito este examen en la explanada, en las explanadas y en el Estadio Nacional. Ya no teníamos presupuesto porque esa plata había entrado mucho antes. En el Estadio de San Marcos. En el Estadio de San Marcos, claro, ¿no? Pero así lo hicimos. Y también empezamos a repotenciar las facultades, los jardines, incluso esta misma casona, el centro cultural, ¿no? Yo me asusté cuando vine y acá iba a ser la ceremonia donde yo me iba a incorporar, las palmeras caídas, las plantas muertas, no podía creer lo que estaba viendo. Y nos ha afectado tremendamente porque retrocedimos mucho. Volver a implementar esos laboratorios que ya se habían quedado obsoletos por falta de mantenimiento, las computadoras ya no nos servían, es un costo muy alto. Y el Estado, pues, que debió asignar un presupuesto exclusivo para tecnología, para internet, para conectividad. Nosotros, San Marcos, el Estado, el año 2022, no nos ha dado para conectividad. O sea que si San Marcos no hubiera tenido sus recursos directamente recaudados, no hubiéramos podido dictar clase. Y entonces, ¿por qué empezaron a castigarme? Porque a través de no darme un presupuesto estaban castigando a San Marcos. Y le estaban castigando, le estaba diciendo, San Marcos va a morir. Pero nosotros dijimos, no, pues San Marcos tiene que vivir. Hemos repotenciado la conectividad, hemos repotenciado los laboratorios, hoy podemos sentirnos orgullosos porque tenemos unos laboratorios maravillosos y también los investigadores no se quedaron porque esta pandemia también les hizo repotenciarse a los investigadores. Los mayores de edad han tenido que enfrentar el manejo de la tecnología, han podido terminar sus 2 años, 2020 y 2021, dictando clase en línea con mucho esfuerzo, asumiendo el costo de su luz, de su internet, de su equipo, sin que el Estado les reconozca nada. Eso hizo San Marcos y creo que hicieron todas las universidades públicas lo mismo. Y entonces ese reconocimiento a ese esfuerzo del docente, nadie lo ha mencionado, nadie lo ha tocado. Y luego también la capacitación a los trabajadores. La parte administrativa, silencio. Recién en el año 2022, a fines del 2022 y ahora en el 2023 estamos hablando de una presencialidad de los administrativos, que eso también el Estado no nos ha querido entender, pero ahí vamos adelante. Nos perjudicó mucho, pero eso no nos ha quitado el ánimo ni la esperanza de poder resurgir. Al contrario, nos mantenemos liderando investigación, liderando incluso los descubrimientos. Usted ha visto para Perucetus y también la momia de Cajamarquilla. O sea, nuestros estudiantes no se paralizan, los investigadores no se paralizan, los talentos no se paralizan. Tenemos un alumno que se ha ido a Marte, tenemos los chicos que ganaron el concurso de tecnología a nivel mundial, tenemos una alumna que en Alemania está ganando el primer puesto en medicina. O sea, nuestros talentos siguen avanzando y ese es el valor agregado que tiene el ser sanmarquino. ¿Por qué? Porque dice que a un sanmarquino nadie le puede vencer. Y así es el himno, ¿no? Con la frente en alto y nadie me podrá vencer. Y por eso es que cada sanmarquino lleva eso en su chip y no se deja vencer, ¿no? Doctora, se afirma que existen algunos indicadores para conocer la calidad de las universidades. Entre ellos se afirma, por ejemplo, el número de egresados, graduados y titulados, por un lado, y por otro, el número de publicaciones, ¿no?, académicas, científicas que hace la universidad. Es decir, que compromete a los 2 vicerrectorados, el académico con investigaciones y posgrado. ¿Cuál es la situación de San Marcos? Bueno, nosotros creo que esos indicadores siempre están manteniéndose en un primer nivel y eso es muy importante. Las investigaciones han seguido avanzando.
seguimos nos manteniendo en el primer lugar como universidad pública. Aún te quiten presupuesto, aún te quiten lo que te quiten, siempre va a seguir manteniendo su nivel de investigación. Y eso es un reconocimiento a todos los investigadores que con mucho esfuerzo ponen todo de sí para llevar adelante a San Marcos. Y la parte académica también, ¿no? Porque hay un trabajo muy fuerte con los decanos, con las facultades, con incluso el trabajo de responsabilidad social que están cumpliendo a nivel nacional. Entonces, hay un trabajo muy intenso con los dos vicerrectorados. Yo me siento muy contenta de tener a los dos vicerrectores, mi brazo derecho, mi brazo izquierdo, que cada uno en su línea va avanzando y va rompiendo esos paradigmas tradicionales. San Marcos tiene que salir con investigación a nivel nacional, tiene que salir con las nuevas escuelas, tiene que salir con las filiales y además hay algo muy importante justamente por esto que nos ven el trabajo que hacemos. Nosotros cada día vemos que más departamentos, más regiones quieren darnos terreno, quieren trabajar con nosotros. Justamente Villarrica nos ha dado 70 hectáreas de terreno y estamos trabajando con el gobierno regional y el alcalde de Villarrica para que en cada lugar, con el alcalde, con las empresas privadas y con también los colegios, porque son ellos los más interesados en que San Marcos llegue. Está saliendo la PRE a nivel nacional y creo que esto es muy importante, pero yo debo indicar que incluso estamos yendo ahora a Oxapampa la próxima semana, que también me están donando una buena cantidad de terrenos para investigación. Y ahí seguirá veterinaria, biología, medio ambiente y todas las escuelas que quieran salir para hacer investigación, ¿no? Todo el mundo hoy día quiere ser parte de San Marcos y eso es el orgullo que tenemos, o sea, pararse frente a San Marcos, frente a la Decana de América, no solamente por su historia, sino porque cómo se mantiene en la actualidad es importante. Reconocer lo que se hace ahora por la sociedad y aunque muchos podrían decir que yo tengo opositores, hay mucha gente que cuando yo salgo a la calle me dice, usted es la rectora de San Marcos, felicitaciones por lo que hace, felicitaciones por esta autonomía, felicitaciones por estas filiales, felicitaciones por cada cosa. Y nuestros alumnos no se quedan atrás. Eso es el orgullo sanmarquino, ¿no? Bueno, pasamos entonces a los amigos de Oxapampa, de Villarrica, de Pozuzo, sí. que pronto San Marcos con sus facultades estará en esa hermosa zona. Claro, es un paraíso, ¿no? Sí, Villarrica, Oxapampa, Pozuzo, Huancabamba, Pichipalcazu, todas las zonas aledañas, incluso Constitución, todos los sitios que están vinculantes van a estar ahí participando en Villarrica y ahí vamos con la vivienda universitaria y también con el alojamiento para los docentes. Doctora, usted que tiene o ha tenido un ejercicio especial con la contabilidad como perito, ¿no? Diversos actos. ¿Podrías contarnos usted algún acto de este tipo que sean emblemáticos para usted? Sí, realmente yo a veces digo, Dios ha sido tan bueno porque me ha hecho tan fuerte. Y yo he manejado en la época de la dictadura los casos más emblemáticos, ¿no? Recuerden que ahí Vladimiro Montesinos era un perseguidor, ¿no? He visto los casos emblemáticos de Radio Miraflores, por ejemplo. La ley penal tributaria salió en el año 95, pero él estaba haciendo una evaluación del año 91. Entonces cuando decíamos que no había evasión tributaria, pues Zuna salía, voy a denunciar a la perito, yo a veces tenía que estar en la clandestinidad, ¿no? Lo mismo CPI, la encuestadora de mercado, ¿no? Por salir a decir, a dar las encuestas, igualito, estuvo también preso el gerente y le demostré al Poder Judicial de que ahí no había defraudación de renta de aduana, simplemente era un descuento especial que le estaban haciendo, claro, y con esos informes se liberaban.
Al que no se liberó fue al caso a Ricardo Palma, que se le tuvo incluso hasta cuando salió Fujimori, ¿no? Que estuvo preso. Y así varios casos emblemáticos que he manejado, donde había mucha presión cuando se determinaba que no había delito. Y yo tenía que estar en la clandestinidad. Aerocontinente, que todavía sigue siendo un caso emblemático, pero bueno, y la prensa me perseguía, así como ahora me persigue, también me perseguía en esos momentos, porque hay que ver que había muchos intereses económicos de por medio e intereses políticos. Por eso que hoy día no tenemos, pues nosotros, los aires están en poder de Chile, la parte de algunos medios están en poder de otros. Y también manejé, cuando cayó la dictadura, en el año 2000, diciembre del año 2000, me dieron varios casos de Fujimori. El expediente de Vladimiro Montesinos y Fujimori. Esos casos los he manejado gratuitamente. El Estado no nos pagó ni un solo. Y esos son los casos emblemáticos, por ejemplo, con el primer caso que hice conjuntamente con otro colega, porque ningún perito trabaja sola. Llevamos el caso de Curi Bumachar, fuimos a la audiencia y quedó detenido, ¿no? Y así varios de los que estaban inmersos dentro de este problema. Yo he visto casi 97 o 98 casos que, viendo en honorarios, era un monto muy alto, pero que peleé con el Poder Judicial para que me reconozcan algo y no quisieron reconocerme. Tanto así que en las audiencias yo estos casos lo he terminado en la base naval en el año 2010, cargando los expedientes, sustentando, peleándome, como el caso del general también Díaz Villanueva, que se tiró el tiro en la boca, ¿no? Y donde no nos pagaban, así de simple. Y los fiscales decían pues que los peritos no tenían que cobrar honorarios porque eran gratuitos, ¿no? Y por eso es que la Administración de Justicia también hoy día se compra y se vende. Porque yo me pregunto, miren, si a un profesional no le pagan sus honorarios, ¿cómo trabaja? ¿Cómo se administra justicia? ¿No? Y al final, de las sentencias que se han dictado con estos casos, ¿no? Hoy he visto una resolución donde ordenan el pago por todos esos casos emblemáticos de 23.000 soles cuando yo quebré a la sociedad de auditoría por hacer estos casos. Porque ahí no había computadora para llevar al Poder Judicial, recogíamos la información a mano, en la noche se procesaba y al día siguiente íbamos a computar tomos de tomos. Yo soy muy rica en tener esa información, tengo como 2 cuartos como el Tesoro de Atahualpa, todos esos casos emblemáticos, los falsos expedientes, y que creo que en algún momento escribiré esa historia, porque creo que hoy día la justicia va bajo otro esquema, ¿no? Entonces, esas son las cosas, y sí, como profesional también he sido auditora de gobiernos regionales, municipales, de ministerios, por eso es que puedo darme de repente el gusto de conocer cómo se manejan algunas cosas, y cómo se dan en las circunstancias, por qué no se ejecutan los presupuestos, aunque muchos nos culpan a las instituciones públicas, nadie quiere reconocer que es el Ministerio de Economía y Finanzas el que te da las ampliaciones presupuestales. ¿Y qué haría un rector cuando le sueltan una ampliación presupuestal el 20 de diciembre de cada año? Pues cuando estamos cerca de Navidad o cerca de Año Nuevo, ¿qué ejecutas? Nada. Y creo que en esa línea también van los gobiernos regionales, los ministerios, pero sí el Estado. Si el Ministerio de Economía y Finanzas sigue con esa política, hará que no se ejecuten muchos presupuestos y lo tendrá en el encaje fiscal ese dinero, pero ¿cómo va el desarrollo del país? Por eso es que los gobernantes lo primero que tendrían que hacer es poner un buen ministro de Economía, que no solamente me hablen del devengado, sino del ejecutado y el pagado, el desembolsado. ¿Por qué solamente me piden el devengado? Porque al final la plata no sale del tesoro, sigue ahí. ¿Por qué lo tengo devengado? Porque yo no lo he pagado, ¿no? Y por eso es que el Estado también es el peor deudor de todo el país, ¿no? Eso es lo que le podría comentar, ¿no? Doctora, para nosotros, felicitarla realmente por esa labor tan encomiable que ha tenido, ¿no?
una carrera pues, impecable. Y nos sentimos orgullosos de tener una rectora como usted, ¿no? Sobre todo los sanmarquinos auténticos. Sí. Doctora, bueno, en estos días pasados ha salido una comunicación de la Contraloría General diciendo que San Marcos es una de las instituciones más corruptas del país. Bueno, tiene que entender que esto no es un manejo por casualidad, ¿no? Porque si ustedes ven el rating de la corrupción todos los días en los periódicos, en la televisión, San Marcos nunca ha estado en ese rating. Pero miren, justamente hoy día hemos tenido una reunión con todos los decanos y no es cierto. ¿Por qué? Porque la Contraloría General de la República debería mandar ese rating cada año, al cierre de cada ejercicio o el primer mes del año siguiente. Estamos hablando de ejercicios cerrados del año. Miren, yo he visto, por ejemplo, en obras abandonadas del 2016, 17, 18, 19, 15, 20. Oiga, ¿qué es eso? ¿No? Y además nos hablan del rubro de la declaración jurada que tienen que hacer los trabajadores, de la declaración de bienes y patrimonio y rentas, ¿no? Y además hay una declaración también de lo que corresponde a mi vínculo con algún trabajador como funcionario público. Esas declaraciones corresponden a cada servidor, a cada funcionario. Sin embargo, lo manda también como parte de la corrupción de San Marcos. ¿Acaso San Marcos entra al portal de la Contraloría para ver cada declaración de una? No, pues, o sea, eso no es cierto. Y por otro lado también hemos visto cuando nos hablan de los coeficientes, ¿no? Los índices. Nos están aplicando un coeficiente como que fuéramos una municipalidad, un gobierno regional, un ministerio. Estas tres instituciones cumplen roles diferentes. La universidad cumple otro rol totalmente diferente. ¿Qué tiene la universidad? Capital humano. Tiene a los alumnos, tiene a los docentes investigadores, tiene a los trabajadores. Pues si fuera así, ¿cómo nos deberían medir a la universidad? Por rendimiento académico, por investigaciones, por otro tipo de estándares de la calidad. Pero no nos están midiendo con esos estándares, nos están midiendo como que fuéramos un organismo más. Los gobiernos regionales tienen agricultura, tienen transporte, tienen educación y tienen salud. 4 índices que deberían haber, ¿no? Pero cuando yo vi San Marcos, verdad que a mí me impactó tanto, dije, ¿qué? No puede ser. San Marcos no tiene una denuncia penal y la Contraloría tendría que ver qué denuncias penales tiene que le haya hecho la Contraloría a San Marcos o a sus funcionarios para decir que está dentro de la corrupción. ¿Qué procesos administrativos sancionadores le ha aperturado? Ni siquiera con lo de la vacuna hay procesos penales. Entonces, ¿cómo puedes hablar de índice de corrupción si no tengo ni una denuncia, si no hay ni una comunicación, si la auditoría financiera no te ha dado tantos factores? Porque al final, si la auditoría financiera a mí me dice, tú tienes, mira, estos controles, eso se levanta. Estas deficiencias también que se han dado en un año, tengo que levantarlas al año siguiente para no seguir manteniéndolas. Sin embargo, eso no se ha dado. Y me gustaría que la Contraloría diga si su jefe de OSI pues, ha hecho tantas denuncias, ¿dónde están? ¿Por qué no se ha visto? ¿No? Porque la Contraloría maneja un presupuesto muy alto para tener todo un equipo que pueda hacer esos trabajos concurrentes, donde pueda haber esos índices. Eso me gustaría. Y hay algo más, miren, el día domingo que hemos tomado el examen de Contraloría a nivel nacional. ¿Cómo una entidad que te califica como corrupta te puede decir, tómame mi examen pues a nivel nacional? O sea, eso es incoherente. Por eso es que nosotros, yo le digo, yo como sanmarquina me siento herida y no me voy a quedar tranquila. Y creo que esto es un compromiso para todos los sanmarquinos, porque hoy día también tenemos que salir y decir la verdad. La verdad. Yo creo que el señor Contralor
antes de sacar ese índice de corrupción de San Marcos, debió llamarnos y decirnos, mire, ustedes tienen esto, ¿es cierto o no es cierto? Porque nadie te acusa pues, sin siquiera escucharte, ¿no? ¿Cómo te acusan? Y eso es muy importante, y ustedes evalúen en el rating que tiene el comercio, quién es la institución más corrupta, y van a ver que en ningún momento aparece San Marcos, ¿no? ¿Cuál es la institución del Estado que es más corrupta? O sea, no quiero hablar de otros temas porque me van a vincular con temas políticos, pero yo quiero ser objetiva y realista. Revisen ustedes el comercio 2020, 2021, 2022, 2023, donde aparece San Marcos como corrupto. No le justifico a las autoridades anteriores. Sus motivos habrán tenido para cancelar esos proyectos, porque también hay que ser realista, que a veces yo tengo un proyecto para hacer en 2 años, pero me dan el presupuesto para 1 año y al año siguiente ya no me alcanza, pues entonces lo cancelo ese proyecto. Pero no puedo ser tan ligera en sentar una denuncia como lo ha hecho la Contraloría General de la República. Bueno, las otras instituciones se quedarán calladas, pero quien calla otorga. Nosotros no nos vamos a callar, creo que eso es muy importante. Doctora, excelente pues la forma como usted ha manifestado esta situación en la que ha hecho la Contraloría General de la República. Bueno, usted tiene tantas actividades, son múltiples a cada día y a cada hora, digamos. Quisiera sus palabras finales a todos los que nos están escuchando y viendo. Bueno, yo decirle a los sanmarquinos que voy a seguir trabajando por nuestra alma mater. Donde se encuentre un sanmarquino debe ser un aportante, debe ser constructivo y no destructivo. Los sanmarquinos somos así, no destruimos a nuestra alma mater, aportamos para que ésta se solidifique a nivel nacional y a nivel internacional. Dale un abrazo para todos los sanmarquinos en el lugar más recóndito donde se encuentren y decirles que yo no voy a parar hasta levantar la dignidad de nuestra alma mater después de haberse visto afectada, y que, le vuelvo a recalcar, no me va a asustar nada. Y si al final me tengo que ir a donde ustedes ya se imaginan, me iré con gusto, pero defendiendo a nuestra alma mater. Creo que esa es mi convicción. Yo no he entrado como rectora simplemente porque quiero ser una más del montón, sino porque quiero cumplir con mis ideales. Ya no tengo nada que perder. Creo que esta profesionalmente es la última etapa de mi profesión, y que cuando yo termine el 2026 me gustaría dejar a la San Marcos, como siempre lo han visto, integrada a nivel nacional, con una mirada social, con una mirada de ser humano y con una mirada responsable también, para que todos se sientan orgullosos de lo que tienen y seguir adelante. Un abrazo fraterno para todos. Muchas gracias, doctor Bernardino. A usted, doctora. Muchísimas gracias por aceptar, digamos, esta entrevista. Y nosotros en este programa, San Marcos, la Decana de América, Canal Blog de Culturas y Pensadores Peruanos, ¿no? Es un equipo que trabaja pues, para seguir difundiendo la cultura y todo lo que nuestros profesores, alumnos, egresados de canal vienen produciendo a favor de nuestro país. Doctora, muchas gracias y muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes y un gusto de poder compartir con usted en este recinto tan especial que guarda tantos hechos históricos. Así es, doctora. Gracias. Muy buenas tardes, apreciados amigos que nos ven y escuchan.